Bueno, hola amigos. Eh, Vamos entonces a culminar el tema de los sujetos o posiciones más bien o roles que se puede jugar en un proceso, culminando con lo que ya pues para el código general serían exclusivamente los terceros. Eh, pues el mismo capítulo 3, eh, ya sabemos de la del libro primero, sección segunda, título único, capítulo tercero, o pues más sencillamente el capítulo en donde empieza el artículo 71 del Código General habla de los terceros. Y entonces, pues de entrada y claramente, pues estamos viendo una toma de posición de una toma de posición del Código General en cuanto a que, pues en verdad, los únicos terceros que existirían serían la coadyuvancia y el llamamiento ex oficio. Y entonces aquí pues una primera clasificación o claridad pudiéramos obtener. Cuando hablamos de terceros, vemos o tenemos que decir que existirían pues unos terceros cercanos o vinculados al proceso y terceros ajenos al proceso. Y entonces de los que vamos a hablar pues son los terceros vinculados al proceso o los que se hacen parte del proceso, que básicamente quedaron siendo la coadyuvancia y el llamamiento ex oficio, y terceros ajenos al proceso, pues ahí sí básicamente que seríamos todos nosotros respecto de procesos que no, a los cuales no hemos sido vinculados ni nos hemos vinculado ni voluntaria ni obligatoriamente. Entonces, pero noten ustedes que esta posición teórica del código de definir a los terceros exclusivamente a la coadyuvancia, a los coadyuvantes y a la llamada ex oficio, también nos está diciendo otra cosa que a mí me parece acertada, muy acertada de este código. Le reitero, a pesar de las muchas cosas desacertadas que en mi opinión tiene, pero esta sí es una cosa muy acertada. Deja exclusivamente como terceros a estos señores la coadyuvancia y el llamamiento en garantía, porque estos señores tienen pues una característica que los agrupa y que los hace clasificarse en una misma posición como terceros. Y esa característica es que la coadyuvancia y el llamamiento de oficio no son sujetos que no son cobijados por la sentencia. Y entonces eso pues los hace tener una calidad bastante especial. Porque si un sujeto está cobijado por la sentencia, pues entonces debemos garantizarle todos los derechos que tiene una parte para que en realidad sea oído y vencido en un juicio. Si un sujeto, cosa que se sabe desde el inicio, sabemos que la sentencia va a tener efecto sobre él, sea para absolverlo, sea para condenarlo en cualquier sentido, pues debemos garantizarle que ese sujeto pueda defenderse en las mismas condiciones que cualquier parte, porque o si no, pues habría una vulneración al derecho de defensa, al principio de igualdad, todo eso pues atentando contra el debido proceso claramente. En cambio, si un sujeto no va a ser cobijado por la sentencia,
Entonces, pues simplemente el código puede decir, pues bueno, estos sujetos que no están cobijados por la sentencia, sin embargo tienen ciertos derechos que debemos defender, pues sin embargo podemos restringir o morigerar sus derechos dentro del proceso, aunque vamos a ver que las restricciones son pocas, sobre todo en la coadyuvancia, pero podemos restringir o morigerar sus derechos porque en verdad no están siendo juzgados en el proceso y por lo tanto no tenemos que oírlos y vencerlos previamente y garantizarles pues todas las garantías, disculpen la redundancia allí, de una parte, porque no van a ser en realidad pues oídos y vencidos, no van a ser juzgados en este proceso y por lo tanto podemos restringirles en algo, en parte, sus derechos. Vamos a ver que no es mucha la restricción, le reitero, la coadyuvancia sobre todo, básicamente casi que tiene los mismos, no, o sea, tiene los mismos facilidades de una parte o derechos de una parte, pero vamos a ver que tiene tres restricciones. Pero entonces ese es el criterio que me parece sumamente acertado a este código. Si una parte si una posición procesal en el proceso es ocupada por un sujeto de derecho que va a ser juzgado, sea para condenarlo, sea para absolverlo, eso es indiferente, que va a ser juzgado, pues la absolución también es un juzgamiento, solo que favorable, pero es un juzgamiento. Si un sujeto va a ser juzgado, pues hay que garantizarle todos los derechos que tiene una parte, porque si no, le reitero, atentamos contra el derecho de defensa y el principio de igualdad. Si no va a ser juzgado, pero sin embargo le permitimos estar en el proceso, pues le permitimos estar en el proceso, pero podemos restringirle algunas de sus prerrogativas porque precisamente no va a ser juzgado. Entonces fíjense cómo cambia pues la visión, donde clásicamente Davis Echandía, incluso pues el libro que les he referido constantemente de Parraquijano, de los terceros en el proceso civil, si ustedes van a ver el contenido de ese libro, los terceros en el proceso civil, empieza con los litisconsortes. O sea que, según ese libro, pues, y Davis Echandía, partes serían solo demandante y demandado, y de ahí para abajo todo el mundo tercero. Después viene López Blanco y hace una claridad que es sumamente importante. Ya la hemos comentado, pero estos videos permiten estas recapitulaciones para contextualizar y no serán tampoco demasiado largas, pero viene Hernán Fabio López y aclara algo que es sumamente clave y dice, ojo que los litisconsortes no serían terceros porque van a unirse a una de las partes. Los litisconsortes, sea que lleguen después o con la demanda, de todos modos llegan a unirse a la parte demandante o demandada, entonces básicamente son demandantes o demandados. Entonces, para López Blanco, tercero pues sería, pues parte sería demandante, demandado y litisconsortes, y de ahí para abajo todos terceros. Pero fíjense que el Código General incluye dentro del concepto de parte, ya les había dicho el capítulo 2 que empieza en el artículo 60, empieza titulando de los litisconsortes y otras partes. Eso diciendo que, pues reconociendo el avance de López Blanco y diciendo que los litisconsortes son partes, porque está hablando de litisconsortes y otras partes, entonces los litisconsortes son partes, pero digamos sobre eso ya no había discusión. Y señala un avance para mí y dice, y además hay otras partes. ¿Y quiénes son esas otras partes? La intervención excluyente, el llamamiento en garantía, el llamamiento al poseedor y la sucesión procesal. ¿Y cuál es el criterio o qué era lo que agrupaba a estos señores, por ejemplo, en ediciones anteriores de López Blanco? ¿Qué era lo que agrupaba? ¿Cuál era el criterio que agrupaba a la intervención excluyente, al llamamiento en garantía, al llamamiento al poseedor o tenedor y a la sucesión procesal, que para López Blanco antes era tercero? Pues López Blanco hacía una distinción entre coadyuvancia y llamamiento en garantía y, por un lado, y por el otro,
a la intervención excluyente, al llamamiento en garantía, al llamamiento al poseedor o tenedor y a la sucesión procesal, los distinguía por una cosa. Los distinguía porque los primeros, la coadyuvancia, el llamamiento en garantía, ex oficio, disculpen, no eran sujetos vinculados a la sentencia, y la intervención excluyente, el llamamiento en garantía, el llamamiento al poseedor o tenedor y la sucesión procesal sí eran terceros vinculados a la sentencia. Y entonces eso me llevaba a mí a reflexionar, y con el Código General pues se refrenda eso, que uno pudiera pensar, oiga, es que estos tipos, la intervención excluyente, el llamamiento en garantía, el llamamiento al poseedor y la sucesión procesal, al igual que los litisconsorcios y por supuesto igual que los demandantes y demandados, tienen una característica todos, que no era propia de los terceros vinculados a la sentencia, sino que es una característica propia de todos. ¿Y cuál es esa característica? Pues precisamente eso, que son sujetos vinculados a la sentencia. Eso es lo que los cobija a todos. Y entonces, para mí eso es lo que hace que alguien tenga la calidad de parte, de que alguno de estos roles tenga la calidad de parte, que se vean vinculados por la sentencia, que estén siendo juzgados. Les reitero, esa observación se provenía pues en mi mente de leer este libro de Parra-Quijano, de los terceros en el proceso civil, que pues si uno acude al título y cómo está constituido el libro, pues uno diría, no, pues Jairo Parra está diciendo todo lo contrario, que partes son únicamente demandante y demandado, y de ahí para abajo todos litisconsortes, todos terceros, porque precisamente su libro se llama Los terceros en el proceso civil, y empieza definiendo lo que son los litisconsortes, después el llamamiento en garantía, la denuncia de pleito de su época, el llamamiento al verdadero poseedor, la sucesión procesal, la coadyuvancia y el llamamiento ex oficio. Entonces, pues según el título y el contenido del libro, pues todos esos eran terceros. Pero les reitero, yo cuando leía ese libro, algunas cosas me hacía reflexionar cuando veía que Parra-Quijano defendía mucho el tema, por ejemplo, del llamamiento en garantía como un juzgamiento, y aclara mucho en ese libro que, pues ojo, que el llamado en garantía en verdad lo estamos llamando es para juzgarlo, no lo estamos llamando para meramente invitarlo al proceso para que venga a defender a alguien, sino que lo llamamos a juzgarlo, y puede salir de allí condenado. Y entonces esas claridades, y también acentuaba el tema de que por eso era que tenía que tener todas las calidades de parte y todas las defensas de una parte. Entonces yo con esas fuentes teóricas, con López Blanco y con Parra-Quijano, empezaba yo a pensar que estos interviniente excluyente, el llamamiento en garantía, el llamamiento al poseedor o tenedor y la sucesión procesal, pues básicamente pues podían compararse a las partes, a la parte demandante demandada y a los litisconsortes, porque son vinculados por la sentencia. Y entonces pues pues digamos esa sensación que tenía, porque yo tampoco pues lo tenía demasiado esclarecido en mi mente, pues, y reflexionado, pero pues tenía esa sensación de que estos señores eran como una parte normal, y porque estaban siendo juzgados. Pues eso, cuando aparece el Código General del Proceso, pues todo eso se me une, y entonces pensé, pues bueno, está clara por fin la situación. Claro, demandante, demandado, litisconsortes, intervención excluyente, llamamiento en garantía, llamamiento al poseedor y sucesión procesal son todos partes, porque todos comparten una característica, y es que están vinculados por la sentencia, están siendo juzgados, y por lo tanto debe garantizárseles plenamente todos los derechos de una parte para que les sea garantizado efectivamente el debido proceso. En cambio, la coadyuvancia o el llamamiento ex oficio son sujetos que no están siendo juzgados, pero que pues indirectamente pueden resultar afectados y por eso se les permite ingresar al proceso, pero no en calidad de partes, porque no, reitero, están siendo juzgados. Y entonces, para mí, pues les reitero, con todas estas reflexiones con fuente teórica, y ya con el código que lo dice claro,
pues pues para mí es supremamente claro que los únicos terceros que quedan en el código y que así deben ser considerados y que en verdad esta es una precisión teórica bastante fuerte del Código General del Proceso, pues son, esto es la coadyuvancia o el llamamiento ex oficio. Ahora después uno nota que por ejemplo en la nueva edición de López Blanco, que cuando yo vi esto en el código, yo dije, pues a estos señores les va a agradar bastante la situación, a pesar de que yo sabía que López Blanco era bastante crítico del código general. En alguna ocasión, en la presentación de ese código en Bogotá, en la biblioteca Luis Ángel Arango, pues que yo suponía que López Blanco era pues ahí como una batuta cantante, pues ahí en esa redacción de código, pues me sorprendí cuando lo primero que empieza diciendo es: este código es más de lo mismo, pues sugiriendo básicamente que no va a cambiar nada, cosa que yo comparto, pero que me sorprendió que lo dijera López Blanco. Pensé que pues era uno de los principales redactores y que había asumido pues el tema, el código pues como propio. Y no, y pues uno de leer el código, pues después uno nota que en verdad no le hacen demasiado caso a las enseñanzas del maestro López. Por ejemplo, en el tema de la distinción entre principio y reglas técnicas, que en mi caso particular, pues esa distinción para mí resultó sumamente inspiradora, esclarecedora. El libro, un libro mío, pues el que yo les he comentado, que se llama El Derecho Procesal Flexible, se basa en el tema de la distinción entre principios y reglas técnicas. Ya lo hemos comentado y por ahí hay un video pues de eso, pues de una ponencia que tuve al respecto, pues entonces no quiero repetir más, pero entonces esa distinción entre principios y reglas técnicas uno no la ve en el código. Y de hecho, pues en ese mismo foro, precisamente otro profesor, Henry Zanabria, que es excelente profesor, él fue profesor mío en pregrado, y digamos su capacidad de llegar pues con el mensaje en el derecho procesal es enorme, es bastante peculiar esto en él, pero pues con una cosa que dijo me quedó claro, que pues que el código andaba en otro lado. Y dice Zanabria: yo la verdad esa distinción entre principios y reglas técnicas no la entiendo, y la verdad no ni la entiendo, y creo, pues no sé si lo dijo así expresamente, pero como que diciendo ni me interesa o no nos interesa pues. Y entonces pues por eso es que uno ve, y yo creo que esa es la posición del código: no les interesó la distinción entre principios y reglas técnicas. Yo creo que todos los redactores del código estaban de acuerdo pues en eso, y entonces por lo tanto eso no se ve plasmado en el código general. Pues le reitero, desatendiendo las enseñanzas del maestro López, que yo no sé entonces para qué lo tienen por allá, deberían aprovecharlo un poco más. Pero entonces a lo que quería llegar es que pues de todos modos, pues yo sabía de la posición del maestro López respecto de esto, del código, pero respecto de las partes, ¿cómo quedó el código? Diciendo que partes son demandante, demandado, litis consortes, intervención, llamamiento en garantía de llamamiento al poseedor y sucesión procesal, y tercero solo coadyuvancia y llamamiento ex oficio. De toda la reflexión que acabamos de hacer y de las fuentes teóricas principales que yo he tenido en este tema, López Blanco, Parraquijano, Davis, pues yo decía, pues como que yo creo que el maestro López y Parraquijano van a estar bastante conformes por lo menos con esta parte del código, pero no, contrariamente a lo que pensé yo, el maestro López, por ejemplo, no sé la posición de Parraquijano en este momento, pero el maestro López pues sí claramente dice eso de las otras partes, esa invención, esa nueva terminología tan ridícula, prácticamente pues lo dice, no le interesa. Y
por parte pues, básicamente él dice, y además después hace una clasificación entre partes en estricto sentido y partes en sentido amplio, que ya la criticamos pues acerca del concepto de parte. Entonces pues yo la verdad ahí no entendí pues la posición del maestro López. No la entendí en el sentido de que no, pues pensé que con todos sus aportes y con las posiciones que tenía pues iba a estar bastante de acuerdo en esta claridad que hace el código. Y de Jairo Parra Quijano, pues lo único que puedo decir es lo que sé hasta ahora de este libro de 2006 de los terceros en el proceso civil, que él aclaraba que parte demandante y demandador eran las únicas partes, de ahí para abajo todo el mundo terceros, igual al concepto original de Davis Echandía, de Hernando Morales, y de hecho de toda la doctrina clásica, todos lo tomaban así. Básicamente, pues antes del siglo XX, pues eso era pues un dogma. Sin embargo, uno en ese libro de Jairo Parra, a pesar de esa estructura clásica, uno notaba que cada que le explicaba a uno una figura, la intervención excluyente, el llamamiento en garantía, el llamamiento al poseedor, la sucesión procesal, pues él siempre sugería que fíjense cómo estos señores son vinculados por la sentencia, están siendo juzgados, y por todo eso estos señores deben considerarse partes prácticamente, o sea, un poco contradiciendo el mismo título del libro, que el título pues decía que todos estos señores eran terceros, pero pues más bien en el contenido uno notaba que este señor iba para otro lado. Y entonces el maestro Parra pues también que no lo decía pues claramente, pero uno notaba que estos señores iban en el camino, la intervención excluyente, el llamamiento en garantía, el llamamiento al poseedor o tenedor y la sucesión procesal, iban en el camino de ser ungidos como partes, porque pues tenían todas las características de una parte, me parece a mí por lo que hemos explicado en otros videos, así que pareciera que iban para allá. Pues ya falta ver qué dice el maestro Parra pues en alguna publicación que saque. Espero que la saque pronto, porque de verdad que estoy curioso con eso, porque por lo menos de López sí, de verdad que me extrañó del maestro López en la posición que tuvo respecto de esto, que para mí fue una claridad absoluta y de los pocos aciertos, pero un acierto protuberante, grandote de este Código General del Proceso, en el establecer quiénes son parte y quiénes son terceros. Entonces, por lo que les he comentado, de que alguien tiene la calidad de parte, siempre que esté siendo juzgado en el proceso, llámese como se llame, y como está siendo juzgado hay que garantizarle todas las prerrogativas de una parte. Y por el otro lado, quien no sea juzgado se justifica para reducirles pues sus derechos. Es que yo pues sí simplemente y plenamente acojo pues esa posición teórica del Código General del Proceso. Les reitero, sin tener claro un poco la fuente teórica de donde este código toma esa posición, pero entonces partes son parte demandante, parte demandado, litis consortes, intervención excluyente, llamado en garantía, llamamiento al poseedor o tenedor y sucesión procesal, por la característica de, como ya lo habíamos definido, la parte es aquel que ejerce el derecho de acción o de contradicción, que ambas cosas son lo mismo, son el derecho de acción. Ambos, demandante y demandado, por ejemplo, están ejerciendo su derecho de acción, solo que el del demandado se llama de contradicción, pero ambos hacen peticiones al Estado para que sean resueltas. Entonces, parte es aquel que ejerce el derecho de acción o de contradicción y se ve vinculado por la sentencia. Y reitero, eso es crucial, porque si se ve vinculado por la sentencia debemos garantizarle todos los derechos que tiene una parte. En cambio, tercero, los únicos terceros que restan en el Código General del Proceso, que serían la coadyuvancia y el llamamiento en garantía, también de pronto están ejerciendo su derecho de acción o de contradicción, pero no se ven vinculados por la sentencia. Eso es lo crucial allí.
Y como no se ven vinculados por la sentencia, pues pueden ser juzgados de manera diversa, pueden ser juzgados de manera menos garantista, pero precisamente por eso, no es porque sí, sino precisamente porque no se ven vinculados por la sentencia, pues no hay que garantizarles pues todas las prerrogativas de una parte, aunque vamos a ver que pues prácticamente, salvo excepciones, las tienen casi todas, pero de todos modos el código así justifica esa distinción, que si no estuviera así justificada, pues entonces sería una rotura del principio de igualdad y una clara norma inexequible. Se justifica que estos terceros, coadyuvancia y llamamiento ex oficio, tengan un tratamiento diferente y unos derechos menguados. ¿Por qué? Porque no están siendo juzgados. Porque no están siendo juzgados. Y por eso se justifica su mención como terceros, y esos de verdad los verdaderos terceros en un proceso de orden civil, pues, o del Código General del Proceso. Y entonces, pues, le reitero simplemente esa posición teórica del Código General del Proceso, que, bueno, los códigos no están para tener posiciones teóricas y pudieran haberse ahorrado eso simplemente hablando de sujetos en el proceso y dejar pues a la doctrina pues que se pelee pues por eso, pero para mí pues ya tomada la posición teórica del código a mí me parece supremamente acertada. Ojalá estos señores del Instituto Colombiano de Derecho Procesal pues nos hagan el favor de esclarecer cuáles son sus fuentes para uno poderla reconocer debidamente, porque pues es un deber en la academia, ¿no? Pero por ahora, con la información que tengo, pues simplemente eso es lo que les puedo decir. Y entonces, aclarado esto pues del carácter de los terceros, ¿quiénes son los terceros? Son sujetos que ejercen su derecho de acción, pero que no se ven vinculados por la sentencia, no están siendo juzgados. Aclarado este concepto de quiénes son terceros en el Código General del Proceso, un concepto supremamente claro y acertado, entonces pues hablemos ya particularmente de cada uno de estos señores. Y entonces, ¿qué es la coadyuvancia? Pues esta está contemplada, pues, como dice López Blanco, en la página 396, pues, pero en el artículo 71 del Código General del Proceso. Se caracteriza este señor tercero a alguien que tiene una relación sustancial, sí, con alguna de las partes, pero ajena a los efectos de la sentencia, pero que de todas formas, de manera indirecta, puede verse afectada. Y entonces, el primer ejemplo que ofrece López Blanco es, por ejemplo, el tema de un deudor. Un deudor que tiene a su cargo numerosas deudas, dice López Blanco, y por ejemplo, si lo demandan y quieren menguar más su patrimonio, pues entonces los otros deudores pueden entrar allí como coadyuvantes por los otros acreedores y pues intentar pues dejar sin efectos algunas deudas pues para que este deudor pues se beneficie, pero pues indirectamente se beneficien aquellos otros acreedores, porque si este deudor asume más deudas, si es demandado por otros acreedores, pues simplemente pues su patrimonio va a estar más menguado y pues va a ser más difícil que les cumpla a los acreedores que ya estaban reconocidos. Entonces fíjense cómo pues de una vez entonces nuestro deudor puede ser demandado pues por supuesto por un demandante, por un alguien que se pretende acreedor, y entonces este señor demanda a este deudor
Y por acá hay algunos otros acreedores que ya están reconocidos, pues digamos, como para colorear un poco el ejemplo, ya tienen sentencias a favor y todo, ya no hay duda, pues, pero no es necesario, pues de todos modos, tener sentencias pues a favor para uno poder acudir como coadyuvante. Y entonces simplemente es el mostrar una relación entre estos dos lo que justifica la presencia del llamamiento, de la coadyuvancia. Entonces aquí hay otros acreedores, reconocidos o no reconocidos, pero que dicen que quieren ingresar a este proceso porque quieren defender a este señor, porque si este señor pierde, pues la relación sustancial que existe entre estos señores se ve indirectamente afectada. Entonces, ojo, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo que se está juzgando en este proceso? Lo que se está juzgando en este proceso es esta relación sustancial. Esto es lo que en verdad se está juzgando en el proceso. Y respecto a esa relación sustancial, nada tienen que ver los acreedores, estos señores de acá. Nada tienen que ver. Ellos tienen también una relación jurídica, con el deudor, pero una relación jurídica con el deudor sustancialmente diversa a la que se está juzgando en este proceso. Y por lo tanto, en principio, entonces no tienen nada que hacer en este proceso, porque no están siendo juzgados o alguna de sus derechos o la titularidad de alguna relación jurídica de la cual sean titulares, disculpen allí la redundancia, está siendo juzgada en este proceso. Entonces, por lo tanto, estos señores pues no deberían acudir a este proceso. Pero, esta relación sustancial que está por fuera del proceso puede verse indirectamente afectada, no directamente afectada, porque si esta relación sustancial estuviese siendo juzgada en este proceso, pues estos señores acreedores serían parte, porque estarían siendo juzgados, o estaría juzgando una relación sustancial de la cual son titulares y por lo tanto deberían haber sido vinculados a ese proceso en cualquiera de las posiciones que hemos comentado. Pero esta relación jurídica no está siendo juzgada en este proceso, pero indirectamente se puede ver afectada por esta sentencia, porque si este demandante vence a este deudor, pues este deudor va a tener una deuda extra en su patrimonio y por lo tanto pues estos acreedores se van a ver afectados porque van a tener otra persona con la cual compartir el poquito patrimonio que de pronto a este señor deudor le queda. Entonces eso es lo que justifica el ingreso de estos acreedores, porque se ven indirectamente afectados. No directamente, le reitero, porque si esta relación estuviese siendo juzgada acá, en el proceso, pues simplemente debían haber sido vinculados como partes. Pero como no está siendo juzgada, pues entonces son terceros. Solo que tienen el derecho de acción, el derecho procesal les reconoce ciertos derechos y pueden acudir a este proceso. ¿A qué? A coadyuvar a este señor para que logre defenderse de este señor demandante y así su patrimonio no se vea afectado y eso indirectamente beneficie a los señores acreedores. Un ejemplo que yo siempre hago, pues y que lo hago así como creo que de manera inadecuada porque a veces estoy a las 11 de la mañana haciendo ese ejemplo así pues previo al almuerzo, pero los temas culinarios son muy interesantes y entonces les decía yo que el ejemplo es el siguiente, aunque ya lo hicimos pues en la explicación general del concepto de parte, pero de todos modos pues volvámoslo a usar aquí. Entonces le reitero que hay una señora que un proceso, pues una persona jurídica pues que se dedica a hacer hamburguesas. Y entonces esta señora que se dedica a hacer hamburguesas pues tiene ciertos problemas pues en su empresa y decide lanzar una nueva línea de hamburguesas que es la línea de hamburguesas tapa arterias. Quieren lanzar pues una comida absolutamente atiborrada de grasa y
y gigantesca, aparte de todo, o sea, para, para paladares sin fondo. Y entonces deciden lanzar la hamburguesa, así le llaman incluso pues para que suene sonoro, pues la tapa arterias. Para llamar la atención del público, dice esto pues sí, pues de una vez directo al corazón, está dos comidas con esta hamburguesa y directo al corazón. Y entonces dicen que van a hacer una hamburguesa, pues digamos una cosa así brutal, de unos 750 gramos de carne y no sé, pues salsas y bueno, miles de cosas. Pues además como hacemos la hamburguesa aquí en Colombia, o sea, con muchas cosas, no el pan y la carne y se acabó, no, con muchas cosas. Entonces dicen van a meterle todo eso. Pero, pues el chef de hamburguesas dice, oiga, pero necesitamos de un pan muy especial porque porque la carga pues de alimentos que va a soportar el pan de la hamburguesa pues simplemente si usamos el pan tradicional pues va a ser un lío pues comerse esa hamburguesa y se va a derretir y bueno se va a volver nada pues el cliente. Entonces aquí nos recuerda otra cosa así bien cercana para nosotros los colombianos, el tema del chocorramo. Este señor, el creador del chocorramo se hizo famoso y este producto tuvo tanto éxito porque el recubrimiento del chocolate por supuesto es delicioso, pero el tema es que se necesitaba de una cocción de harina pues que fuera pues una cocción pues que soportara no sé de qué estará hecho eso pues que soportara esa carga de chocolate sin que se partiera, sin que se desmoronase. Y entonces pues uno de los aciertos de este chef era pues hacer una cocción de tal medida que fuera pues agradable, que no fuera una piedra, que no fuera una tabla, que fuera agradable, pero que soportara pues la carga de chocolate que recubre al chocorramo y pues y bueno, y esto sí pues yo lo hablo porque el chocorramo es una vaina muy querida para nosotros los colombianos, así que pues qué le vamos a hacer con la publicidad sin costo que obtienen, pero pues es que ni necesitan publicidad, la vaina es muy rica. Pero bueno, entonces un problema similar tenía el chef de hamburguesas, porque para su taparterias necesitan un pan demasiado, pues que no sea un palo otra vez, pero que soporte pues la carga de alimentos, si es que le puede llamar a eso alimento, o si va a alimentar pues, o sea, de pronto en una dosis moderada, sí claro que es alimento, pero así pues de pronto no alimenta y más daña. Entonces necesitan un pan muy especial. Y entonces acuden a en nuestro ejemplo pues sería aquí acuden a la panera, bueno no sé, Panes S.A. y le dicen pues que necesitan pues un tipo de pan en estas características y los de Panes S.A. les dicen pues listo, nosotros además pues hamburguesas digamos de una empresa grande, reconocida y pues este lanzamiento de este producto no lo va a hacer pues en un establecimiento, sino que van a ser pues 30, 40 establecimientos en toda Colombia, incluso en el exterior y entonces pues necesitan una empresa con suficiente fuerza y bueno, entonces van y le dicen a Panes S.A. Que por favor les suministre pues estos panes y Panes S.A. pues les dice pues mire, vamos a celebrar el contrato entre nosotros, que este contrato sería de suministro, pero de una vez les aclaro, dice Panes S.A.,
de la relación jurídica entre estos dos señores sería de suministro. Pero una vez les aclara Panes S.A., pero yo, para cumplirles con este contrato de suministro, necesito comprar una máquina, pues que yo sé que la hay en el mundo, solo la fabrica una empresa en Alemania, ellos que son tan avanzados en el tema de ingenierías. Por eso de hecho tan molesto está el gobierno con las mentiras de Volkswagen, porque pues ellos se distinguen por su ingeniería. Entonces dice Panes S.A., pues tengo que comprar una máquina que solo venden en Alemania para cumplirles con ese contrato de suministro. Y entonces pues Panes S.A. se contacta con la empresa alemana, y entonces aquí pues para distinguir el ejemplo del anterior, pues entonces se contrata pues a yo no sé cómo lo llaman, ingeniera alemana, a Deutsche Ingeniería, bueno, lo que sea, ingenieros alemanes, pues. Entonces contratan a estos señores para con ellos celebrar un contrato. Aquí pues la relación, pues mientras que acá en el anterior ejemplo era la relación entre estos dos señores era de una obligación, bueno, que pues digamos un contrato también es fuente de obligaciones, pero pues digamos una obligación pues con fuente pues en un título de valor, pues digamos, para acá en el ejemplo que estamos haciendo, entre lo que va a haber entre Panes S.A. y los alemanes, es el tema de un contrato de compra-venta. ¿Compra-venta de qué? Pues de la maquinota esta para hacer panes con las características que requiere Hamburguesas. Mientras tanto, Hamburguesas seguía trabajando y poniendo en promoción sus hamburguesas, y pues entonces ya había hecho el lanzamiento del producto y ya había hecho publicidad, ya había hecho, ¿cómo se llaman? Digamos, promociones con base en ese producto nuevo que iba a relanzar pues su empresa, que estaba un poco en crisis, y con eso pues quieren llamar la atención del mercado y ofrecer un producto bastante insalubre pero delicioso, que pues atienda pues a esos paladares insaciables. Entonces, listo, ahí está nuestro caso. Pero entonces, en un momento dado, los ingenieros alemanes, por cualquier motivo, pues por motivos reales o por los motivos que sea, los ingenieros alemanes dicen: oiga, esta máquina que cuesta mucho dinero, no sé, va una crisis en el acero, esta empresa entra en crisis y no puede cumplir con ese contrato de compra-venta, pero tampoco quieren pagar indemnizaciones por el incumplimiento de ese contrato de compra-venta. Entonces se contrata a un abogado aquí en Colombia, con el objetivo, le dicen al abogado: por favor, necesitamos que ese contrato no lo queremos cumplir, pero tampoco queremos pagar ninguna indemnización, porque peor aún, estamos en crisis, y pues si tenemos una deuda más, pues ahí sí que jodidos. Y esta maquinota que cuesta mucho dinero, además que estos señores de pronto ya tenían claro que Panes S.A. dependía mucho de tener esa máquina, tenía contratos de suministro como con Hamburguesas y como con otros. Entonces sabe que si incumple ese contrato, pues los perjuicios pudieran ser cuantiosos, y entonces le contratan al abogado en Colombia y le dicen: necesitamos pues que ese contrato de compraventa no vaya más, usted invéntese una fórmula que le permita hacerlo sin que nosotros paguemos indemnizaciones. Ya hemos intentado hablar con Panes, y como están pues también con el agua al cuello, porque se han comprometido con Hamburguesas y con otros clientes pues a proveerles suministro de panes de esas características, pues entonces ellos no quieren rescindir ese contrato, pero nosotros no podemos cumplirlo en este momento.
Entonces el abogado colombiano de empuje dice, pues, ¿qué será que hacemos? Pues intenta de pronto una nulidad. Nulidad de este contrato. Dice, de alguna manera se inventa alguna razón para decir que ese contrato es nulo. Que hubo pues alguna deficiencia, pues una nulidad de carácter sustancial, y entonces que hubo una deficiencia pues en los elementos estructurantes del negocio jurídico, y pues una falta de consentimiento, un error, un vicio, un dolo, una fuerza, pues no sé, incapacidad el representante, pues no tenía facultades para obligarlos a ese contrato, y pudieran pues intentar ahí una inoponibilidad, lo que sea, pues objeto causa ilícita, lo que sea, pues el caso es que es un pretexto, pues eso es lo que les quiero decir, para intentar de echar por tierra pues este contrato de compraventa. Y entonces pues bueno, se presenta la demanda, donde el demandante es la empresa alemana representada por un abogado aquí en Colombia, y el demandado pues va a ser Panes S.A. Y entonces pues listo, sentado así, pues Panes S.A. pues se preocupa bastante, pero entre otros, quien se preocupa muchísimo con esta situación, en la que nada tiene que ver, porque el contrato de compraventa es entre la alemana y Panes, es Hamburguesas. Hamburguesas está bastante preocupada porque, como les había comentado, Hamburguesas ya había lanzado el producto, había hecho publicidad, había hecho campañas, había hecho de todo, y resulta que con esta situación se puede ver afectado, porque pues simplemente pues si se cae ese contrato de compraventa, Hamburguesas ya, ya iba a usar otro nombre comercial, disculpen, Hamburguesas se preocupa y dice, pues es que si se cae este contrato de compraventa, pues mi relanzamiento se va a ver afectado, y pues ahí sí el acabose. Y entonces también contratan a un abogado acá en Colombia y le preguntan qué podemos hacer. Y entonces el abogado, pues viendo el Código General del Proceso y todas sus posibles intervenciones en él, todos los papeles que se pueden jugar en el proceso, pues le dice, pues Hamburguesas, acudamos a este proceso. Y lo primero que le dice Hamburguesas es bueno, le dice, acudamos a este proceso y pongámonos acá al lado de este señor Panes y S.A. y ayudémoslo pues para que no, en contra de la ingeniera alemana. Y lo primero que le dice Hamburguesas es, oiga, pero usted, abogado, se chifló o qué. ¿Cómo así que me dice que yo ingrese a un proceso en donde no estoy? ¿Para qué? ¿Para ganarme otro problema? ¿Para estar en un proceso judicial? ¿Usted se enloqueció o qué? Y entonces, ¿qué es lo que le tiene que explicar el abogado? Señores Hamburguesas, no se preocupen, que a pesar de que vamos aquí a ponernos en esta posición al lado del demandado, de todos modos no vamos a estar siendo juzgados, o no vamos a hacer, por ejemplo, si el cliente tiene algún conocimiento de derecho, pues le explica al abogado, no vamos a hacer litis consortes, o sea, no vamos a venirnos aquí a unir a la parte demandada como unos nuevos demandados. No, hay una figura que se llama la coadyuvancia, que nos permite ingresar a ese proceso. ¿A qué? A colaborar, a ayudar con este señor Panes S.A. en la defensa, en frente de este señor, la ingeniera esta alemana. Y entonces, pues, simplemente puede ingresar a ese proceso, podemos ingresar a ese proceso, pero tengamos una claridad, Hamburguesas, no se preocupen, porque ustedes no van a ser juzgados en ese juicio. Ustedes no van a ser juzgados en este proceso. ¿Por qué? Porque la relación sustancial que usted está defendiendo, que es este contrato de suministro, no va a verse vinculado en este proceso ni por la sentencia.
La ley le permite a usted ingresar, señores hamburguesas, a este proceso, porque usted sí tiene una relación sustancial, pero esa relación sustancial no se ve directamente afectada o vinculada en el proceso, no se ve vinculado por la sentencia, pero indirectamente sí, lo que pase con este contrato de compraventa, la otra relación sustancial, pues indirectamente va a afectar su relación sustancial de suministro. Y entonces pues noten ustedes que otra vez, como les había comentado en el video aclaratorio de partes, que aquí lo crucial es distinguir la relación jurídica. Sustancial, claro. O sea, en el caso de la coadyuvancia hay dos relaciones sustanciales diversas, solo que la relación sustancial, o sea, aquí hay una relación sustancial del contrato de compraventa, la segunda relación sustancial del contrato de suministro, que se ve indirectamente afectado por la sentencia. Este contrato de suministro se ve indirectamente afectado por la sentencia. Es decir, la ley reconoce, oye, pues sí, claro, es que el contrato de suministro no se está discutiendo en este proceso, no se va a discutir en este proceso, claro que no, pero no podemos desconocer, dice la ley tampoco, que este contrato de suministro de todos modos se va a ver indirectamente afectado por esa sentencia y por lo tanto debemos reconocerle a este señor que pueda ingresar a este proceso a defender su posición de alguna manera. Y de alguna manera es que no lo vamos a tener aquí como una parte, ni como un litis consorte, ni como un llamado en garantía, ni como una sucesión procesal, ni nada por el estilo, porque no está siendo juzgado por la sentencia, pero sí le vamos a reconocer una figura parecida, que es la coadyuvancia, parecida en el sentido de que también es el ejercicio del derecho de acción, pero diferente en el sentido de que no se ve vinculado por la sentencia. Y entonces pues Hamburguesas con eso dice, pues respira y dice, qué bueno, señor abogado, pues entonces acudamos así a ese proceso. Y entonces pues Hamburguesas decide acudir así a ese proceso. Y pues entonces Hamburguesas, ¿qué puede hacer en este proceso? Puede acudir solo en defensa de este señor. Ojo que una cosa de entrada. Primero, Hamburguesas no necesita permiso de nadie para ingresar a este proceso, de nadie, ni de Panes, a quien va a ayudar, ni de la contraparte. Probando su relación sustancial diversa que se ve indirectamente afectada por la sentencia, puede ingresar al proceso. Solo que ya dentro del proceso tiene básicamente tres limitantes. ¿Cuál es la primera limitante? Primero, que ingresa a este proceso, pero en el estado en que lo encuentre. Así que si ya el proceso está avanzado, pues y por ejemplo ya había pasado audiencia inicial o pues ya han pasado oportunidades para pedir pruebas, por ejemplo, pues simplemente, y el código general en esto fue más tajante, pues antes se le daba alguna oportunidad al coadyuvante de que llegase, de darle 10 días extra, decía el Código de Procedimiento Civil, pues para pruebas y temas. El coadyuvante ahorita simplemente coge el proceso en el estado en que lo encuentra. Entonces miren la diferencia entre alguien que no se ve vinculado por la sentencia, que no está siendo juzgado como el coadyuvante, y alguien que sea considerado parte. A ese sí, cuando llegue hay que darle todas las garantías de una parte. Y por eso, por ejemplo, el litis consorcio necesario, que si llega en primera instancia, incluso en segunda instancia, cuando llegue, pues hay que garantizarle los derechos de una parte. En cambio, este señor no, porque no está siendo juzgado. La relación sustancial de la cual es titular no está siendo juzgada en este proceso. Entonces, por lo tanto, se justifica esa limitación. Segunda limitación, les decía, Hamburguesas no requiere de permiso de nadie para ingresar, pero Panes, el coadyuvado, puede inhibir los actos de Hamburguesas. Así que si Hamburguesas va y propone, por ejemplo, un recurso de apelación, algún auto apelable pues dentro del proceso, pues Panes puede decirle, no, ese recurso de apelación no va. O propone pues cualquier actuación en general y Panes S.A. le puede inhibir esos actos. Entonces, fíjense cuál es la cuestión. O sea, Hamburguesas no requiere permiso de nadie para ingresar, pero adentro sus actos sí pueden ser inhibidos por Panes S.A. Esos actos
pueden decaer cuando expresamente Panes S.A. pues haga que exprese su contradicción en contra de los actos de hamburguesas. De resto, pues si no se expresa, le reitero, de manera expresa, pues simplemente los actos de hamburguesas pues se desarrollan con normalidad. Y tercero, pues obviamente hamburguesas, como no es titular de la relación sustancial discutida aquí, el hamburguesas no es titular de esta relación sustancial de compra-venta, pues por supuesto y elocuentemente pues no puede disponer del derecho de litigio, porque el titular de ese derecho en litigio aquí es su coadyuvado Panes S.A. y de pronto también Ingeniería. Así que pues actos de disposición del derecho de litigio pues cero pues para nuestro coadyuvante. Entonces fíjense que el coadyuvante tiene todas las garantías de una parte, todas, pero tiene esas tres limitaciones a sus facultades. Entonces pues fíjense pues, pero le reitero, ¿y por qué es que tiene esas limitaciones? Porque tiene una, reitero, el concepto aquí clave, como siempre, va a ser la relación sustancial, y recuerden que el derecho procesal es un instrumento, el derecho sustancial, el derecho procesal sin el derecho sustancial no tiene sentido, así que ustedes vengan a una clase de procesal sin los viáticos de entender el derecho sustancial, pues simplemente se van a bastante a perder. Entonces, pues, tienen aquí un contrato, que es la primera relación sustancial y en la cual se está juzgando en el proceso, y el coadyuvante, como dice la definición del artículo 71, tiene con una de las partes, nuestra Panes S.A., una relación sustancial a la cual no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, porque esa relación sustancial no está siendo juzgada aquí, les reitero, pero que puede afectarse si dicha parte es vencida. O sea, si Panes S.A. es vencida, Hamburguesas El Corral puede... otra vez el nombre. Y no sé si El Corral está en crisis ni nada, no es un ejemplo absolutamente traído de mi imaginación. Entonces, disculpen que ahí se fue un nombre, una marca pues de una empresa aquí en Colombia que hace alimentos. Y entonces, entonces Hamburguesas, les reitero, tiene una relación sustancial a la cual no se extienden los efectos de la sentencia, pero puede afectarse si la parte a la cual con la cual tiene esa relación sustancial es vencida. Y entonces este señor Hamburguesas podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, pues ahí aclarando entonces que nuestro coadyuvante pues puede ingresar hasta segunda instancia. No en recurso extraordinario, por ejemplo, casación, revisión. O sea, ahí hay que aclarar algo, no puede ingresar por allá, pero si ya estaba desde primera instancia, desde segunda instancia y se va el proceso a casación, puede actuar pues en casación. El caso es que lo que no puede suceder es que estando en casación apenas por allá aparezca el coadyuvante, por allá sí no lo van a aceptar. Pero si ya venía desde el proceso, pues podrá actuar en esa sede también. Entonces le reitero, hay una relación sustancial que se está juzgando en un proceso y una relación sustancial diversa a esa que se está juzgando en el proceso. Otra relación sustancial, relación sustancial 2, que no está involucrada en este proceso, pero puede verse indirectamente afectada en este proceso y por lo tanto le permiten al titular de esa relación sustancial venir a colaborar con con el cual tiene esa relación sustancial para defenderlo, pues para que esa relación que tiene diferente a la que está siendo juzgada, que es el contrato de suministro, no se vea afectada indirectamente. Le reitero, pues como no está siendo juzgado, pues por eso es que se justifica que tenga derechos restringidos con las 3 restricciones que les acabo de mencionar. Y entonces, dice López Blanco, volviendo pues aquí al libro, que la noción de interés pues resulta fundamental para este tema. Entonces, en los procesos civiles o comerciales, el interés que tiene que tener este señor es un interés eminentemente jurídico y económico, por lo que el código así lo indica al establecer el criterio del perjuicio puede ocasionar sobre la relación sustancial que no se debate en él.
Entonces, pues no se puede acudir a la coadyuvancia por un interés general o, por ejemplo, por un interés pues en la correcta administración de justicia y que yo quiero intervenir en un proceso porque quiero que se haga justicia por un interés meramente ciudadano. No, pues tiene que ser un interés eminentemente jurídico económico. Por lo dice López Blanco por el tema de la noción de perjuicios. Eh, pues, bueno, pues no sé pues qué tanto, pues miren que la literalidad pues del artículo simplemente habla de cuando se extiendan, que pueda afectarse si dicha parte es vencida. eh, y pues no, pues aquí leyendo rápidamente en el código, pues no veo pues una exigencia de una relación estrictamente económica. Pero, pues digamos que en principio esto sería así. Por lo menos pues está en opinión de Hernán Fabio López, pero pues después, por ejemplo, en el tema de familia, dice, pues el interés puede que no sea necesariamente de contenido económico, lo que usualmente se predica, o sea, normalmente el interés aquí es económico, pero puede ser un interés eh, respecto de una relación jurídicamente protegida. O sea, por lo menos la relación aquí debe ser una relación jurídicamente protegida. Y entonces, pues allí, pues, me hace recordar esa expresión a Juan Carlos Henao, a María Cecilia Macausland, que son dos autores pues que en clase relacionan esta situación o este problemita de la relación jurídicamente protegida, que yo creo que se puede trasladar a lo procesal. Y entonces yo en preparatorios hago una, una pregunta, pues que ya con este video creo que no la va a poder volver a hacer, pero bueno, igual eh, hasta de pronto sí, pues y generamos ese debate. Y entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, a ver si, cómo sería aquí la cuestión, cómo divido aquí? Entonces, hagamos aquí una persiana, pues sí, pero pues con la misma estructura que estábamos aquí usando. Y tenemos un procesito donde nuestro demandante es la esposa y demanda la relación sustancial debatida, entonces va a ser el matrimonio y el demandado es el esposo y le reitero, la relación sustancial debatida es el matrimonio, pero lo que se pretende pues es la disolución de ese vínculo a través del divorcio. Y entonces tenemos que además la causal, para colorear más el asunto, la causal de divorcio pues son las relaciones extramaritales. Y pues resulta que este señor esposo pues ya tenía un hogar paralelo constituido con la señora X, pues con una señora. Y esta señora es pues su amante, pues, o su, no sé, su
pues ya pudiéramos incluso considerarla compañera, aunque ese es precisamente el problema, que no puede tener, por ejemplo, eh, un, eh, eh, ay, una sociedad patrimonial pues con este señor, porque existe una sociedad marital con esta señora. Entonces por acá está pues como no sé cómo ponerle pues el título para no resultar ofendiendo a nadie, pero pues digamos pues la otra compañera pues con la cual pues precisamente esta señora esposa está demandando porque existen esas relaciones extramatrimoniales. Pero entonces la compañera se pregunta y le pregunta a un abogado si puede acudir. Ella pues estaba viendo este video y vio eh, que existía la figura de la coadyuvancia y se preguntó, oye, y entonces yo no será que puedo atender a este proceso, ir a este proceso y ir a ayudar a mi pupuchurro, como decía esta novela anteriormente. Y entonces pues le preguntas a un abogado. Entonces pues el abogado pues se pregunta por esto, cuestión del interés, cuál es el interés legítimo que me permite yo tener, o de esta relación sustancial, de qué carácter puede ser. Y entonces les decía yo, si fuera una relación civil o comercial, pues López Blanco dice claramente es una relación eminentemente jurídico-económica, cosa que pues no me ocurre ahorita un ejemplo, pero pues me parece dudoso pues que se pueda desarrollar o delimitar de esa manera la figura. Pero bueno, pero pues por ahora la derecha pues a este gran maestro López. Pero en el tema de familia pues dice el interés puede no tener necesariamente contenido económico, pero por lo menos, y esa es la expresión que me preocupó de López Blanco, pero por lo menos siempre estará de por medio una relación jurídicamente protegida. Y entonces pues aquí vamos pues al tema de la responsabilidad civil, cuando se preguntaban pues en responsabilidad civil qué daños son los que se pueden reparar. Y pues los autores clásicamente atendían a esta noción de la relación jurídicamente protegida. Pero con ese expediente, con ese pretexto, pues por ejemplo, lo señalaba Juan Carlos Henao, lo señalaba Macauslan, le reitero, con ese expediente, pues por ejemplo en la época victoriana, pues de esto que se impuso, pues la moral victoriana, pues esta persecución moralista, pues una relación jurídicamente protegida pues era algo bastante inalcanzable, era un estándar moral bastante alto en una sociedad. Y pues ese criterio de la relación jurídicamente protegida pues se prestó pues para dejar sin reparación a personas que de pronto lo merecían, pues, pero que porque no se veían cobijados pues por una moral predominante, pues entonces no tenían una relación jurídicamente reconocida por el derecho y por lo tanto no pudiese repararse. Y entonces por eso negaban, por ejemplo, la reparación, por ejemplo, a las concubinas, a las concubinas, no sé si sería el término preciso, pero pues a las amantes, pues, a prostitutas, por ejemplo, no sé, tuvieran un cliente habitual y que además las mantenía, pues, y les tenía pues apartamento, casa y carro, pues, y aparte de su profesión en la prostitución, pues este señor las mantenía y este señor moría, pues no tenían una relación jurídicamente protegida, y entonces por lo tanto pues no les habrían a reparación, pero pues claramente ese es un criterio de contenido antiliberal, pues, y democrático, antidemocrático, pues. Y entonces pues lo que termina diciendo Henao al final es que cuál es el daño reparable, pues debemos él acude a una regla que más que una regla de carácter jurídico, pues es una regla de cierre del ordenamiento lógico, a la regla pues contenida en la Constitución acerca de que
creo que el artículo 6. Sí, el artículo 6, el cuarto es sobre bueno, es sobre la norma de normas, pues, pero el artículo 6 dice que los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido expresamente, las autoridades todo lo que expresamente esté permitido. Pero entonces aquí está esta regla de origen kelseniano, pues, o por lo menos pues Kelsen la pretendió usar bastante, que por ejemplo Bulligin critica tanto esta regla de que lo que no está prohibido está permitido. Que yo pues de Juan Carlos de Nava pues discuto es que crea que esa es una regla de carácter liberal, y en realidad no es una regla de carácter liberal, pues si atendemos a como la usa Kelsen, pues para Kelsen la regla de lo que no está prohibido está permitido es una regla de cierre lógico del ordenamiento, en el sentido de que el derecho se expresa directamente respecto de ciertas conductas para prohibirlas o para permitirlas, incluso en algunos casos, pero el derecho dice, y en lo demás, pues para dejar regulado todo, en lo demás, pues lo que yo expresamente de derecho no haya prohibido está permitido. Pero entonces, eso más que una regla pues de orden liberal como la expresa Henao, es más bien una regla de orden lógico, que dice que el derecho pues quiere regular la vida entera de los ciudadanos, y por lo tanto pues tiene esta regla de cierre del ordenamiento, que dice que pues aquí está lo que yo digo derecho, y en lo que yo no haya dicho, pues entonces entiéndase que está permitido, salvo que yo expresamente diga que está prohibido, dice el derecho. Y dice desde el derecho administrativo, pues la regla es la contraria, también de orden liberal, pues es así, pues de orden liberal más bien, para limitar la actividad de los funcionarios públicos, donde se les dice, por el contrario, ustedes que tienen poder solo pueden hacer estrictamente lo que la ley les permite, y lo que no les está permitido expresamente, pues les está prohibido. Pero fíjense otra vez, una norma de cierre. ¿Qué pueden hacer? Todo lo que les está permitido. De resto, entiendan que está prohibido. Y con esa norma de clausura, que puede resultar siendo cualquiera, o todo lo que yo no diga está prohibido, o todo lo que yo no diga está permitido, y miren que en el artículo 6 ambas normas de clausura se ven presentes. Entonces, lo que buscan esas normas de clausura es cerrar el ordenamiento jurídico. Por ahí, Bulligin le hace una crítica desde la lógica a Kelsen en este postulado, porque pues si se sigue el sorite lógico, pues, o sea, la fórmula no tiene ningún sentido. Porque por un lado está lo permitido, y por el otro lado está la fórmula, lo que no está prohibido está permitido. Y entonces si ustedes siguen el sorite lógico, quiere decir entonces que lo que no está prohibido está permitido, o sea que eso también es permitido. Así que lo permitido es igual a lo permitido. Pues, o sea, eso sería una norma lógica redundante, pues, porque ¿qué es lo que está permitido? Lo que está permitido. Pues si ustedes hacen la transformación de esa frase de lo que no está prohibido está permitido a entonces eso está permitido, pues entonces básicamente podemos decir, pues la frase estaría expresando lo que está permitido está permitido. O sea, a ver, si ustedes transforman la frase lo que no está prohibido está permitido a una frase positiva, lo que está permitido, pues llegamos a esa conclusión tan obvia, tan de perogrullo, de que entonces lo permitido está permitido, y por eso es que Bulligin le hace esa crítica a esa norma de cierre de Kelsen. Entonces no estaría diciendo nada, lo que está permitido. Ah, muy bien. Entonces esa es un poco la crítica de Bulligin al tema de Kelsen. Pero entonces, volviendo a nuestro tema, entonces cuando López Blanco habla de que la relación aquí entre estos dos tiene que ser una relación jurídicamente protegida, le reitero que esa expresión ha resultado bastante problemática en la historia, porque con ese expediente, con ese pretexto de que aquí debe haber una relación jurídicamente protegida, eso ha cerrado a la reparación y al reconocimiento de derechos tradicionalmente, porque pues entonces lo protegido es únicamente lo moralmente santiguado, y pues eso no es aceptado.
Y por lo tanto, Juan Carlos Henao pues acude a esta norma constitucional con la crítica que les acabo de hacer, que no es de orden liberal, él la considera de orden liberal, a mí me parece más es de orden lógico, pero sea como sea, acude a esta norma para decir, pues la regla actualmente es la contraria a eso de la relación jurídicamente protegida, o más bien el contenido de esa expresión quiere decir que todo lo que no esté prohibido está permitido, así que si algo no está expresamente prohibido, está protegido por el derecho y por lo tanto es susceptible de reconocimiento jurídico. Y entonces volvemos al tema de nuestra compañera de vida, pues, y amante, pues, como la quieran ver, de este señor esposo demandado en este proceso de matrimonio. Pues es que la relación extramatrimonial no es que esté jurídicamente prohibida o sancionada, solo pues con el tema del divorcio, pero eso sería una cuestión aquí dentro del divorcio. Pero pues esto no es que esté prohibido ni moral, ni éticamente, ni nada por el estilo, por lo menos en sociedades modernas como liberales, como las de nosotros. Pues decir liberales actualmente pues es también un poquito un engaño, ¿no? Porque miren por ejemplo en Estados Unidos la elección de Trump, eso que Estados Unidos es la tierra de las libertades, y siempre me ha hecho reír porque esa tierra de las libertades es tierra de las libertades para los godos. Allá los godos sí hacen lo que quieran, portan armas y hacen todo. Allá son libres los godos, o sea, libres los conservadores, pues. Entonces, pues, hoy, pues, digamos, entre comillas, en nuestras sociedades liberales, pues, todo lo que no esté expresamente prohibido por el derecho está permitido. Entonces, esto de que la compañera permanente no tenga un interés jurídicamente protegido para acudir a este proceso, yo lo pongo en duda. Además, no es solo un interés, digamos, de orden moral, que ya lo decía López Blanco en el caso de familia, el interés puede no tener necesariamente un contenido económico. Dice que en civil y en comercial sí. Pues yo no sé qué tanto. Pues yo diría que en general el interés no debe ser no necesariamente tiene que ser económico. Pero digamos, además de que esta compañera tiene intereses, digamos, pudiera ser de orden sentimental, amoroso, pues de relaciones personales, que según la cláusula, lo que no está prohibido está permitido, deben ser protegidos por el derecho. En eso pues el acierto de Juan Carlos Henao bastante grande. Pero de todos modos esta señora también puede tener intereses económicos. Por ejemplo, si saca a la esposa pues del juego, y se da este divorcio, pues entonces va a poder acceder a la pensión de este señor de manera más generosa. Y por ejemplo, bueno, el tema de seguridad social, por ejemplo, va a poder establecer pues como aquí había una sociedad conyugal, pues eso impedía que hubiese una sociedad patrimonial, pues la va a poder establecer con este señor. Entonces fíjense que también intereses económicos pudiera haber. Entonces aquí me parece sí habría una relación jurídicamente protegida, diversa de la que se está discutiendo en el proceso, y que por lo tanto facultaría a esta señora a ingresar a este proceso, a defender esta relación diversa a la que se está discutiendo, porque acá la que se está discutiendo es otra, es el matrimonio. Claro, obviamente esto produce una complejidad, y es que la misma presencia de esta señora hace que su coadyuvado se perjudique, porque si o sea, básicamente esta señora quiere ingresar a este proceso porque le interesa este proceso, pero en realidad no va a estar mucho como en esta posición, sino que incluso uno pudiera pensar está como en la posición de la señora demandante esposa y quiere que el divorcio también se dé. Y entonces pues ahí eso nos hace pensar una cosa, que recuerden que sí, que esta señora no necesita permiso de entrar al proceso, pero sus actos sí pudieran inhibirse por parte de quien coadyuva, con el que tiene porque claramente esta señora no se puede venir a poner acá
al lado de la señora esposa. ¿Por qué? Porque con ella no comparte ninguna relación sustancial y el código pues sí exige que quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos, pero que pueda afectarse, si esa parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. O sea, la relación sustancial que tiene esta señora, la amante, pues, con este señor esposo, es una relación de orden sustancial que tienes con este señor, no con esta señora. Y la coadyuvancia implica que esta señora viene a ayudar a este señor y no a esta señora. Entonces, pues ahí ya hay una complejidad en ese ejemplo que les quise poner, que tiene complejidades precisamente. Entonces, revisemos nuestra definición, nuestros puntos que habíamos hecho. El coadyuvante necesita permiso para entrar al proceso en absoluto, no necesita permiso de nadie. Pero el coadyuvante tiene varios límites. ¿Cuáles son esos límites? Que coge el proceso en el estado en que lo encuentre, no puede disponer del derecho de litigio, es decir, no pudiera venir aquí a confesar o por ejemplo a allanarse a la demanda, cosa que le interesaría para que se decrete ese divorcio. Pero entonces por lo tanto no puede disponer del derecho de litigio. Y el último límite es que sus actos pueden ser inhibidos, pueden decaer por parte de la parte coadyuvada. Y ese sería el gran problema en este caso. Pues que la compañera permanente puede ingresar al proceso, no, le reitero, no necesita permiso de nadie y además tiene relaciones tanto económicas como de carácter moral jurídicamente protegidas, como dice López Blanco. Y por lo tanto debiese poder ingresar a este proceso. Pero tiene el problemita que pues normalmente el esposo pues va a inhibir sus actos porque pues van en contra de sus intereses y el coadyuvante viene a ayudar a aquel con el que tiene una relación sustancial. Entonces ese sería como el límite o el problema en ese caso, que la misma presencia de esta compañera permanente en el proceso va a atentar contra la posición del coadyuvado. Con su sola presencia ya está demostrando las relaciones extramatrimoniales, además va a llegar a decir eso. Pues sí, es que ese es el interés de esta señora. Entonces, por lo tanto, pues eso va a afectar a la posición de este. Pero, reitero, el código dice, esta señora no necesita permiso de nadie para ingresar. Solo que sus actos sí pueden ser inhibidos por su coadyuvado. Y entonces, pues normalmente, pues sus actos van a estar siendo inhibidos por este señor demandado esposo, casi como diciéndole, por favor, cállese, no intervenga, que está atentando contra mi posición, pero pues la compañera permanente tiene una posición diversa. Entonces fíjense la complejidad de un casito que quería traerles a colación, pues para analizar todas las posibilidades de esta cuestión de la coadyuvancia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el coadyuvante para ingresar? Pues a llegar pruebas, siquiera pues sumarias, pues que pues ustedes ya sabrán, y si no lo reitero, pues la diferencia entre prueba sumaria y plena prueba, o sea, las dos pruebas son exactamente lo mismo. O sea, el documento, si la prueba es documental, es exactamente la misma. La diferencia entre la prueba sumaria es que no está sometida a contradicción, mientras que la plena sí ya fue contradicha, pero el documento es exactamente el mismo. Entonces casi que uno pudiera decir, los documentos aportados con la demanda son sumarios hasta que la contraparte no los tache de falsos o se quedó callado y con eso pues fue sometido a contradicción y ya pues adquiere pues el carácter de plena prueba. Ahora, ¿qué tanto convenza al juez, qué tanta eficacia tenga esa prueba, como en terminología de Davis Echandía, en este fascinante y grandísimo libro, pues que son 2 tomos de teoría general de la prueba? Pero entonces la plena prueba pues simplemente es el tema de que ya haya sido sometida a contradicción, pero la prueba es la misma. Entonces debe llegar pruebas que demuestren el interés, pero de esa relación jurídica, que no es la que se está discutiendo en el proceso, pero que puede indirectamente afectada, puede verse indirectamente afectada. Y entonces pues acá el señor pues Hamburguesas va a aportar el contrato de suministro, acá la señora acreedora la deuda, y esta señora pues pruebas de su relación extramatrimonial, y pues pobre señor esposo que no quería el divorcio. Entonces fíjense este casito pues complejo que me parece interesante. Pues, hablar de cosas fáciles y de casos fáciles, pues eso para qué ponga, pues mejor pues estas cosas así
que generen debate, pues, y nos enriquecemos todos. Listo. Y entonces, al menos prueba sumaria de la relación jurídica que le permite al coadyuvante ingresar al proceso, y este ingresa en cualquier estado del proceso, incluso antes de la notificación de la demanda. O sea, entablada la demanda ya puede ingresar el coadyuvante, no necesita que el demandado esté notificado. Entablada la demanda. Porque dice, pues no lo dice el código así directamente, pero dice el código porque la intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuar este traslado. Pues. Entonces, y dice hasta cuándo. Entonces, ¿desde cuándo puede ingresar? Desde que se haya interpuesto la demanda. ¿Hasta cuándo? Mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia. O sea, durante el trámite del recurso de casación o el de revisión, no pudiera aparecer el coadyuvante. Es decir, aquí les aclaro una cosa. O sea, el asunto es que si el coadyuvante apareció en primera o en segunda instancia, puede ingresar. Y si el proceso se va a casación, pues allá podrá actuar. Lo que no puede suceder es que el coadyuvante aparezca en casación, porque la ley pues sí claramente dice que el señor coadyuvante solo puede aparecer en primera o en segunda instancia. Entonces puede aparecer hasta segunda instancia, aunque pueda actuar posteriormente de la segunda de que termine la segunda instancia. Y la decisión del juez de si el señor coadyuvante entra o no al proceso, no se tramita ningún incidente ni se corre el traslado petición de la petición del coadyuvante, sino que el juez resuelve de plano cuando el coadyuvante quiera ingresar al proceso, simplemente hace la solicitud y el juez resuelve de plano sin darle traslado a las partes. ¿Por qué? Porque ya les dije, las partes no tienen nada que decir al respecto, no me pueden oponer. Entonces, pues, como no me pueden oponer y no pueden decir nada, pues para qué darles traslado de ello, pues simplemente el juez toma la decisión de plano. Y la intervención del coadyuvante es autónoma y no depende, pues les reitero, no depende del querer autorización de las partes, pero con la claridad de que el coadyuvado sí puede inhibir sus actos ya dentro del proceso. Ahora, después de eso, aclara López Blanco que eso no implica que después, si desaparece esta relación sustancial diversa a la discutida, si desaparece ese contrato de suministro, Hamburguesas, por ejemplo, dijo, no, me va a buscar pues otro proveedor, y encuentra, no había buscado bien, y encuentra a los panes SAS, y esta empresa, pues debido a la crisis que suscitó esto, Hamburguesa se puso a buscar bien y encontró a los panes SAS que hace esos panes, y entonces pues después le dice a Panes S.A. que cancelemos ese contrato de suministro porque después usted no me va a poder cumplir y de pronto tenemos algún lío. Panes S.A. dice, pues estoy de acuerdo, por mutuo disenso, pues este contrato de suministro termina. Y entonces, pues, si este contrato de suministro termina, pues ya no hay una relación sustancial diversa a la que se está discutiendo en el proceso y que pueda ser indirectamente vinculada a la sentencia, y por lo tanto las partes Panes SAS o Ingeniería Alemana, pues puede decirle al juez, oiga, esa relación sustancial con base en la cual usted había dejado de ingresar Hamburguesas al proceso ya no existe, porque ahora existe otro contrato de suministro y Panes SAS, estos señores deshicieron el anterior contrato y por lo tanto pues usted excluya a Hamburguesas. Entonces, en ese sentido pudiera excluirse por las partes la actuación o la presencia del coadyuvante en el proceso. Y pues una claridad que hace Hernán Fabio López aquí, que creo, no, pues según lo que vi pues en ediciones anteriores, no la hacía, pero que la hace ahora y que me parece supremamente correcta, y es que como este señor coadyuvante no es necesario para el proceso y su vinculación es voluntaria de él, pues si este señor puede ingresar voluntariamente y además no se ve cobijado por la sentencia, no está siendo juzgado en este proceso, pues en cualquier momento también puede retirarse del proceso de manera también voluntaria.
Entonces, por ejemplo, en este caso, como celebró este otro contrato de suministro, pues puede llegar a Hamburguesas y decirle al juez, señor juez, pues sáqueme de ese proceso porque ya no tengo la relación sustancial que justificaba mi presencia y no me interesa ya pues incluso estar en este proceso. Entonces le reitero, como el ingreso del coadyuvante es voluntario al proceso, pero sobre todo, como no es necesario para juzgar en este proceso, pues este señor, así como ingresó de manera voluntaria, puede retirarse de manera voluntaria en cualquier momento del proceso. Así incluso la relación sustancial siga en pie entre su coadyuvado y él. Pues obviamente no tendrá interés, pero si quisiera pudiera retirarse pues del proceso. Y listo. Entonces las facultades del coadyuvante, le reitero, pues como para dejar claro, no le va a afectar de manera directa a la sentencia y por lo tanto resulta normal que sus facultades estén limitadas a los actos que estén permitidos por a la parte, por supuesto. Este señor coadyuvante tiene las facultades de una parte, pero que no estén en oposición con las de la parte coadyuvada, o sea, que no se venga a poner en contra de la parte coadyuvada y no implique la disposición, o sea, los dos límites, dos de los tres límites que hemos hablado. O sea, tiene todos los derechos y las posibilidades de una parte, pero no puede ponerse en oposición a la parte coadyuvada, no puede ejercer actos en oposición de esta y no puede disponer del derecho de litigio, pues porque no lo tiene. El coadyuvante no es titular del derecho que se está litigando, discutiendo en el proceso. Y le reitero, si el coadyuvado quiere inhibir los actos del coadyuvante, pues tiene que manifestarlo de manera expresa, porque si se queda callado, hay una aceptación tácita de todo lo que haga este señor coadyuvante. Y le reitero la última, el límite es que coge el proceso en el estado en que lo encuentre. Y pues dice, y yo en esto también estoy plenamente de acuerdo con López Blanco, dice... Y el código, lo que sí fue un error en este Código General del Proceso fue limitar esta figura de la coadyuvancia a los procesos declarativos que dizque pues por una malentendida celeridad, como dice ahí López Blanco. O sea, dice López Blanco, pues es que con una simple observación superficial pudiéramos haber notado que esta figura en donde mejor pudiese tener efecto pues sería en los procesos ejecutivos, pues ahí pues como que se hace como más patente la necesidad de ello. Pero entonces pues miren nuestros acreedores por acá, si están en un proceso ejecutivo, si la discusión de la obligación está en un proceso ejecutivo, entonces pues aquí pudiéramos un poquito obviar este tema de los títulos valores. Si están en un proceso ejecutivo, estos señores no pudieran acudir. Solo si esta obligación se está discutiendo en un proceso declarativo, estos señores acreedores pudieran acudir como coadyuvantes, pues, y entonces fíjense que esa limitación del Código General pues no tiene sentido. Claro, la celeridad es una cuestión muy importante, pero de todos modos pues eso no puede llevarnos a desconocer derechos de las partes, pues, y entonces recuerden que el derecho procesal es siervo del derecho sustancial, y pues aquí hay un derecho sustancial que se vio con la puerta cerrada de estos acreedores, y es que el proceso es ejecutivo. Y pues bueno, igualmente pues quedan incluidos, pues una última aclaración, quedan incluidos, pues López Blanco hace esa aclaración que me parece también correcta, pues entiendan que procesos declarativos pues ya es una cuestión bastante amplia, ¿no? Entonces están los procesos declarativos verbales, los verbales sumarios y incluso los declarativos especiales. Entonces en todos esos pudieran acudir, pero pues dejo por fuera pues algo muy importante como los ejecutivos. Listo. Ese sería nuestro tema con el tema de la coadyuvancia. Por su parte, en el tema de el llamamiento de oficio o de ex oficio, pues ahí sí, pues el Código General, pues su gran aporte al mundo fue cambiarle el nombre a la figura y dejarla igual de inoperante. Entonces le cambió el nombre de llamamiento ex oficio, pues porque el latinado no le agrada, y pues ahora lo llama de oficio, pero la figura es exactamente lo mismo, y por lo tanto pues si ustedes comparan las ediciones, por ejemplo, de López Blanco, pues ven que casi que el capítulo ni cambia.
que es igual. Y por ahí algunas cuestiones cambian, pero pues la parte del libro no cambia porque pues la figura no cambió. Entonces, dice López Blanco, miren esta claridad de entrada. Esa es una de las figuras sumamente importantes, pero con tantas trabas que pues resulta siendo letra muerta. Y entonces, ¿de qué se trata la figura? De que el juez puede hacerle, pues aquí en una definición de López Blanco, de que el juez puede hacerle a un tercero el llamamiento de oficio cuando advierta que existe colusión o fraude, cosa que de entrada pues ya es bastante difícil por el carácter subrepticio, escondido pues de la colusión o el fraude, pero si nota que en el proceso se está dando una colusión o fraude en contra de un tercero, pues entonces podemos llamar a este tercero, y entonces el funcionario le va a dar aviso. Pero entonces ¿cuál es el problema? Pues que el juez pues si está viendo una colusión o fraude, pues ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues dar aviso pues a las autoridades penales competentes para que se inicie una investigación penal. Pero entonces por eso muchas veces los jueces también evitan esta figura, porque pues si los jueces ya de por sí, si los denuncian a cada rato por prevaricato y por cuanta tontería se le ocurre a los litigantes, sí, incluso miren el tema de la tutela, que ese es increíble. Tuve un casito hace poco donde el litigante, mi contraparte, lo venzo en el juicio y el litigante queda, o sea, cuando la juez, después de emitir su sentencia, nos da traslado a las partes y nos pregunta, ¿alguno de ustedes tiene algo que agregar? O sea, pues preguntándonos, pues básicamente si vamos a interponer recursos, pues como la sentencia había sido totalmente favorable a los intereses de mi cliente, pues le dije, pues no tengo nada que aportar, porque de hecho no tengo interés para recurrir, y el interés es un requisito pues para el recurso, y pues como la sentencia fue totalmente favorable, me tendrían que denegar el recurso, cosa que veremos en recursos. Y mi contraparte también dice pues que no, que él tampoco tenía nada que decir o agregar, y entonces pues el proceso pues afortunadamente quedó en primera instancia y no hubo segunda instancia. Pero después el litigante propone acción de tutela. Incluso pues como mi cliente se comunicaba con el demandado, pues yo le pregunté a mi cliente, pero ¿qué sentido tiene eso? Y mi cliente le traslada la pregunta a la contraparte, y la contraparte dice, no, es que mi abogado dijo que lo hacía por honor. Porque él tenía la razón en ese proceso, pero por honor, entonces metía la tutela. Y pues son increíble pues que eso se vea. Y entonces pues un juez de tutela desperdiciando su tiempo y su trabajo en una acción totalmente desencaminada, porque uno de los primeros requisitos de la acción de tutela es que se hayan agotado los recursos ordinarios. Pues obviamente salvo que la cuestión sea imperiosa, que se solucione pronto, pero que se hayan agotado los recursos ordinarios. Pues sí, en este caso el mismo litigante no había agotado los recursos ordinarios por su propia voluntad y terminó en tutela. Entonces, a lo que voy con todo esto es que pues si los litigantes tienen este tipo de actividades, además no son sancionados, los mismos jueces colaboran con eso, porque no sancionan a los litigantes que trabajan de esta forma. Pues entonces pues los jueces se ven inhibidos muchas veces de meterse en estos líos. Por ejemplo, en este caso, pues los jueces con tantos líos judiciales que les proponen, pues entonces pues meterse a una denuncia penal porque haya una colusión o fraude en contra de un tercero, para que después lo denuncien a él también por falsa denuncia en contra de persona determinada o cualquier pues delito similar, pues simplemente los jueces evitan semejante lío. Debiera bastar, dice López Blanco, con que el juez lo considere necesario, pero no, pues se requiere de todas estas actuaciones. Entonces, en este caso, si el juez, entonces, ¿cómo sería un ejemplo que pongo en clase? Por ejemplo, está una pareja de esposos, también el esposo, no por acá, para que nos dé espacio, el esposo que
ha sido demandado, condenado y embargado en su sueldo por un banco. Eh, y entonces, pues obviamente en los límites legales pues de la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo, pues entonces está embargado. Y el esposo pues se ha agobiado porque ese dinero es significativo y tiene muchas obligaciones y todo eso. Y bueno, y entonces le propone una cuestión a su esposa. Le dice, mijita, ¿usted por qué no me demanda por alimentos? Aquí estaría la señora esposa. Mijita, ¿usted por qué no me demanda por alimentos? Y la esposa le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo se le ocurre? Yo no lo voy a demandar. Si usted, mijito, es un gran esposo y siempre cumple con sus deberes de alimentos y ha sido un excelente proveedor de esta casa, ¿cómo se le ocurre que yo la voy a demandar? ¿Usted es que se me enloqueció? Le dice el esposo, no, pero venga, le explico. Mire, lo que pasa es que recuerda que el banco nos tiene embargados y que estamos jodidos con eso. La esposa le dice, sí. Pues mire que he estado pues leyendo el Código Civil. Estuve en unas clases pues de Derecho, algunos semestres. No me gradué pues precisamente por esta tendencia al delito que tengo. Y dice el esposo, pero mire que yo haya entendido una cosa, que es que hay prelación de créditos. Y entonces pues un banco que es meramente un acreedor y además como no había garantía era un quirografario, es un crédito chandosito que nosotros podemos ponerle un crédito por encima y es el de alimentos. Entonces yo lo que quiero es que usted me demande para que digamos que que yo le debo alimentos para que ese crédito de alimentos se ponga por encima del banco. Y entonces le quitamos el embargo al banco, que nos ganó por otro lado. Y entonces la esposa dice, es que por eso es que lo ama a usted tanto, usted es siempre tan inteligente, siempre tan echado para adelante. Y entonces, la esposa demanda al esposo. Pero el juez nota que, por ejemplo, el esposo llega y dice, me allano a todas las pretensiones. Y entonces pues el juez pues recuerden que de todos modos el allanamiento no obliga al juez pues si ve que por ejemplo por motivos de colusión o fraude se hace ese allanamiento pues no lo debe aceptar, pero digamos que bueno entonces sigue el proceso, no se allanó pues para no ser tan obvio, pero de todos modos el proceso sigue. Y notan pues que se van dando las cosas, el esposo le va facilitando el camino a la esposa para llegar a esa sentencia y el juez por ejemplo nota, oiga, tan raro, pero salen del juzgado y acá que es que se odian y que no sé qué, y que ese señor, y salen del juzgado y cogiditos de la mano y lo más de lindos y uno los ve pues tomando juguito del mismo vaso con dos pajillas y entonces pues como rara la cuestión y se pone a investigar. Y pues nota, intuye después de varios indicios que en realidad lo que quieren estos dos esposos es desarrollar una conducta fraudulenta en contra de este tercero que no está en el proceso. El proceso original sería entre estos dos señores de alimentos, pero entonces este sería la demandante. Y este señor sería el demandado. Pero, le reitero, no buscan solucionar un problema de alimentos, sino que buscan es solucionar el tema del embargo ese que les tiene el banco. Y entonces, por lo tanto, pues el juez dice, nota todas estas además de otros indicios, y entonces puede decir, pues voy a llamar al banco de oficio para que venga y se defienda su posición en este proceso. Y entonces eso sería pues un ejemplo del llamado de oficio. Con una claridad, el juez podrá seguir conociendo el proceso porque esa actuación no lo
sitúa en la hipótesis, como dice López Blanco, del artículo 141, numeral 8, o sea, de las causales de impedimento de recusación, el tema de la denuncia que se hace, que debería hacer pues penalmente, y el tema del llamado ex oficio, pues todo eso no lo ubica dentro de esas causales de impedimento de recusación, así que el juez puede seguir conociendo el proceso porque la ley quiso dejar zanjada cualquier duda. Entonces, si cae, pues no pudiera decirse pues que está en la causal pues de denuncia en contra de una de las partes o su representante o apoderados. Y entonces el juez, ¿qué debe hacer? Pues en un auto decir o manifestar que advierte la colusión, el fraude y las razones que tiene para ello, y puede hacer esto cuantas veces quiera, pues si hay varios, incluso nota después que hay más acreedores, pues puede hacer los llamados de oficio que guste, que note, incluso aún dentro del trámite de los procesos de los recursos extraordinarios, pues entonces por allá también se pudiese dar este llamado de oficio, pero con una claridad que si no cumple con esto, a pesar de que haya notado y que la cuestión es evidente, si no cumple con esto, no existe una causal de nulidad que diga el juez que no haga el llamamiento en garantía es nulo el proceso. No, entonces pues no hay ningún problema al respecto. Y pues el llamado de oficio, pues aquí en nuestro banco tendrá una participación muy especial por cuanto no será la intervención suya de un simple coadyuvante, sería un poco más que un coadyuvante, pero no será tampoco pues una parte, en el sentido de que no será ni un litis consorte, ni un llamado en garantía, ni un ¿por qué? Porque su actuación no se ve vinculada, o su posición, la deuda que tiene, la relación sustancial con el esposo, o la deuda que tiene con el esposo, eso no se ve discutido en el proceso, por lo tanto no es parte, y sus actuaciones se limitan a tomar las medidas y las peticiones tendientes a evitar los perjuicios que pueda causar este proceso, pero no puede, o sea, tiene casi como tiene las facultades de cualquier parte, les reitero, pero en el sentido de que pues no es considerado un coadyuvante, o sea, tiene ni una parte, pero mejor dicho, tiene varios límites, entonces debe limitarse pues a tomar las medidas y peticiones tendientes a evitar los perjuicios que a él le causen. Y pues en ese sentido pues tendría limitada su actuación. Y para solicitar pruebas, dice el artículo 62, se puede solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero aclara Hernán Fabio López, pero ojo que eso no significa que esto sea viable solo en procesos declarativos únicamente, porque pues cuando habla de audiencia de instrucción y juzgamiento, incluso pudiera decirse solo en los pruebas verbales, ni siquiera en todos los declarativos, porque solo en los pruebas verbales que tiene esta audiencia de instrucción y juzgamiento, pero eso puede ser darse en cualquier proceso. Ahí pues digamos la ley fue un poquito imprecisa más bien en hablar de esto hasta la audiencia. O sea, lo que quiere decir la ley es que en los demás procesos puede intervenir, pero si está en un declarativo y interviene antes de la audiencia, en un declarativo verbal e interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, puede pedir además pruebas. Ese es el asunto. Si no, pues toma el proceso en el estado en que lo encuentre también. Y bueno, amigos, pues este es el video respecto de los terceros en el proceso determinado por el Código General del Proceso. Nos vemos en una siguiente oportunidad.